Él era solo un albañil en el interior de México. Sin dinero, sin diploma, sin esperanza. Pero una visión lo cambió todo. Lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia de superación. Es sobre manifestación. Es sobre fe. Es sobre convertir lo invisible en realidad. Al final, no solo vas a creer en lo imposible. Vas a sentir que también es posible para ti. Respira profundo. La travesía de Julián comienza ahora. Era de madrugada cuando Julián abrió los ojos de repente. El corazón acelerado, el cuerpo sudando frío y una sensación extraña, como si acabara de salir de un sueño que no lograba recordar, pero que dejaba marcas. En la pequeña casa de adobe donde vivía, en las afueras de San Cristóbal de las Casas, el silencio solo era interrumpido por el ladrido lejano de unos perros y el aullido del viento que venía de las montañas. Julián, un hombre sencillo, con poca escuela y muchos callos en las manos, se sentó al borde de la cama, sin entender lo que le pasaba. A sus 38 años, ya se había acostumbrado a la vida dura. Trabajaba como albañil desde los 13. Nunca ganaba lo suficiente. Vivía con su hermana menor y su sobrino, después de que su mamá falleció. El dinero apenas alcanzaba para la comida y la luz. Y lo peor, él había aceptado esa vida. Se decía a sí mismo, nací pobre, me voy a morir pobre. Pero en esa madrugada, algo era distinto. Algo dentro de él parecía pedir auxilio. Al día siguiente, mientras caminaba al trabajo con la mochila gastada en la espalda, Julián pasó junto a un señor que vendía libros usados en la plaza. Sin saber por qué, se detuvo. Sus ojos fueron directo a una portada azul desgastada con letras doradas, el poder de la mente subconsciente. ¿Cuánto cuesta?, preguntó, aunque sabía que no le sobraba ni un centavo. Para ti, 10 pesos, respondió el vendedor, con una leve sonrisa. Era todo lo que traía en el bolsillo en ese momento. Lo compró. Y ahí fue donde todo comenzó. Las noches siguientes, Julián se clavó en la lectura. Aquello despertó algo en su interior. Recordó lo que sentía cuando era niño, que la vida podía ser diferente. Que había algo más allá del cemento, los ladrillos y el peso de la rutina. Empezó a buscar videos en internet, usando el celular viejo que agarraba señal solo en una esquina del cuarto. Y fue ahí donde escuchó por primera vez el nombre de Joe Dispense. Julián no entendió todo de inmediato, pero hubo una frase que lo marcó profundamente: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esa frase resonó en su mente por días. La semana siguiente, mientras comía solo en una obra, uno de los electricistas comentó sobre un evento que se llevaría a cabo en el pueblo vecino, una ceremonia tradicional maya, guiada por un hombre de sabiduría, un curandero anciano conocido como Don Pascual. Julián no tenía muy claro de qué se trataba, pero sintió que tenía que ir. Era como si el universo lo estuviera llamando. Esa noche, pidió permiso al maestro de obra, tomó prestada una cobija de su hermana y caminó casi 2 horas hasta el lugar de la ceremonia, en medio del monte. Al llegar, vio gente en círculo, inciensos encendidos, tambores resonando y una fogata en el centro. Don Pascual estaba ahí, con la mirada profunda y la voz serena. Cuando Julián se acercó, el anciano solo dijo: «Te estabas tardando, hijo». Sin entender cómo ese hombre sabía que vendría, Julián se sentó en silencio. Durante la ceremonia, guiada por cantos antiguos y rituales con plantas sagradas, Julián sintió algo que jamás había sentido antes: se desconectó del cuerpo, del tiempo y del miedo. Era como si flotara entre imágenes del pasado y escenas que parecían del futuro. Y entonces, vio. Se vio usando un traje gris, subiendo al escenario de un gran auditorio. Vio a cientos de personas aplaudiéndolo de pie. Se vio abriendo un libro con su nombre en la portada, firmando contratos, sonriendo junto a empresarios. Pero lo que más le impactó fue el sentimiento: se sentía merecedor. Se sentía rico. Y no solo de dinero. Rico en paz, en propósito, en libertad. La visión desapareció tan rápido como llegó, pero dejó un mensaje claro en su alma: tienes que convertirte ahora en el hombre que viste en el futuro. Al regresar de la ceremonia, algo dentro de Julián había cambiado para siempre. Empezó una nueva rutina. Se despertaba antes de que saliera el sol. Meditaba.
Respiraba con calma. Cerraba los ojos y sentía gratitud por lo que aún no había vivido. Repetía frases sencillas todos los días: soy abundante. Soy próspero. El universo trabaja a mi favor. Confío. Al principio, parecía una tontería. Su hermana se reía. Su sobrino lo imitaba a modo de burla. Los compás de la obra le decían, el loco místico. Pero Julián no paró. Él ya había visto el futuro. Y si lo vio, era porque era posible. Esa misma semana, le llegó una propuesta inesperada. Un ingeniero de la obra le pidió ayuda con un proyecto alterno y quedó tan satisfecho con el trabajo de Julián que lo recomendó a una pequeña constructora local. Ahí tuvo contacto con hojas de cálculo, gestión y clientes. Empezó a aprender de negocios. Por las noches, estudiaba con videos gratuitos en Internet. Leía libros. Aplicaba los principios de Joe Dispenza con disciplina. Poco a poco, su realidad empezó a transformarse. Una tarde, mientras meditaba, Julián tuvo una idea: crear una pequeña empresa de remodelaciones enfocada en acabados de alta calidad, algo casi inexistente en la región. Con la ayuda de un amigo contador y un pequeño préstamo que un antiguo cliente le ofreció como apoyo, fundó Renueva Casa. Los primeros meses solo tuvo 2 contratos. Pero no se desanimó. Continuaba con su ritual: visualización, gratitud, emoción elevada, acción inspirada. Un año después, tenía 8 empleados. 2 años después, su empresa ya operaba en 3 ciudades. Y entonces llegó la invitación que lo cambió todo. Un grupo de empresarios locales organizaba un evento de emprendimiento en la capital y lo invitaron a contar su historia. Usó el mismo traje que había visto en su visión. Subió al escenario. Respiró hondo. Y lo contó todo, desde la pobreza hasta el ritual, desde la mente vieja hasta la mente nueva, desde la visión hasta los resultados. Entre el público, cientos de personas lloraban. Algunas se pusieron de pie para aplaudir. Otras se acercaron a abrazarlo al final de la charla. Pero nada se comparó con lo que pasó días después, cuando uno de los inversionistas más importantes de la región le ofreció sociedad para expandir su empresa a otros estados de México. Julián aceptó con humildad. Y por primera vez, firmó un contrato millonario, con lágrimas en los ojos y una certeza en el corazón: ya no era el hombre del pasado. Era el hombre del futuro, viviendo en el presente. Pero lo más impresionante aún estaba por suceder. Los días parecían ir más rápido desde que Julián subió al escenario aquella noche. La charla que dio en la capital se volvió tema de conversación entre empresarios, en ferias locales e incluso en la radio de la región. Gente que jamás había oído de él ahora quería saber su historia, contratarlo, aprender de él. Pero nadie sabía que, por dentro, Julián seguía luchando contra la duda. Sí, meditaba todos los días, sentía gratitud, visualizaba con claridad, pero a veces, la sombra de la vieja mentalidad le susurraba al oído: ¿estás listo para tanto? ¿Realmente mereces todo esto? Y fue en ese momento de inestabilidad que surgió un nuevo reto. Una mañana, mientras desayunaba con su hermana, que ahora lo respetaba profundamente, aunque todavía le soltaba una que otra broma, recibió una llamada. Era Gustavo Solano, el inversionista que había escuchado su charla y le propuso expandir la empresa. Julián contestó con la mano temblando. Julián, tenemos una reunión con el grupo de Monterrey el próximo miércoles. Quieren ver tu plan de crecimiento y van a ofrecer sociedad si todo les hace sentido. ¿Estás listo? Julián respondió rápido, casi automático: sí, claro. Estoy. Pero al colgar, sintió un frío en la panza que le congelaba el pecho. Nunca había manejado contratos grandes, nunca estudió finanzas corporativas. Incluso armar un plan de crecimiento estructurado, no tenía idea de por dónde empezar. El miedo llegó. Fuerte. Cruel. Silencioso. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pudo meditar. Se sentó en el suelo de su cuarto, respiró profundo, pero su mente disparaba pensamientos como flechas: ¿y si te equivocas? ¿Y si te llaman fraude? ¿Y si todo esto solo fue suerte? A media madrugada, se levantó y caminó solo hasta la capilla antigua del pueblo, esa en la que su mamá solía encender velas en épocas difíciles.
Se sentó en la banca de madera, miró el altar sencillo y dijo en voz baja, «Muéstrame de nuevo. Recuérdame quién soy». En ese instante, un señor de cabello blanco entró a la capilla. Caminaba despacio, apoyado en un bastón de madera. Se sentó a su lado, sin decir una palabra. Minutos después, sin voltear directamente hacia él, dijo, «El miedo solo es fuerte cuando olvidas quién te has convertido». Julián volteó con sorpresa. «Perdón, ¿usted me conoce?». El viejo sonrió, todavía sin mirarlo de frente. «No necesito conocerte para ver que cargas dudas que ya no son tuyas. Tú ya cruzaste el río, Julián. Ahora solo camina del otro lado». Julián no respondió. Solo escuchó. Sintió. Y grabó esas palabras en el corazón. Al volver a casa, decidió hacer algo que venía evitando, pedir ayuda. Buscó a Carolina, una arquitecta joven con quien ya había colaborado en 2 proyectos y que estudiaba administración. Le explicó la situación. Con brillo en los ojos, ella respondió, «Tú me inspiras, Julián. Claro que te ayudo. Armemos ese plan juntos». Durante 4 días seguidos, se juntaron todas las noches. Armaron una presentación completa, análisis de mercado, proyección de crecimiento, ventajas competitivas, plan de expansión por franquicias, inversión necesaria, plan de retorno. Y no solo eso, Carolina lo entrenó para responder preguntas difíciles, para mantener la postura, para comunicarse con claridad y seguridad. La víspera de la reunión, lo miró a los ojos y dijo, «La mayor riqueza que tienes no está en lo que haces, Julián. Está en lo que eres». Él sonrió con los ojos vidriosos. Y en ese instante, supo que ya no estaba solo. A la mañana siguiente, entró a la sala de juntas del hotel con la cabeza en alto. Los empresarios estaban ahí, mirándolo como si evaluaran números. Pero Julián miró más allá. Vio hombres que, igual que él, alguna vez también tuvieron miedo. También dudaron de sí mismos. Y habló con el corazón. Expuso su propuesta con claridad. Contó su historia, pero ahora con el tono de alguien que sabe que está al mando de su propia vida. Mostró el plan de expansión. Enseñó las ventajas de Renueva Casa. Habló del sueño de transformar la industria de la construcción con un nuevo estándar de ética, diseño y humanidad. Cuando terminó, hubo silencio. El líder del grupo, un hombre llamado Esteban, se quitó los lentes, se recargó en la silla y dijo, «Tú eres distinto, Julián. No es solo lo que construyes con las manos, es lo que estás construyendo por dentro. Vamos a invertir». Pero con una condición, Julián se puso atento. «Tú vas a liderar esta expansión. Personalmente. Serás el alma de este proyecto, ¿estás preparado?». Julián respondió con calma, pero firme, «Ya estuve en el fondo. Ya vi el futuro. Ya sentí lo que es ser libre. Nací para esto. Empecemos». La sociedad se concretó. Y con ella llegaron nuevas responsabilidades, nuevas ciudades, nuevos empleados. La vida parecía correr a toda velocidad. Pero entonces llegó la siguiente prueba. En un viaje a Puebla para inaugurar la primera sucursal de Renueva Casa fuera de Chiapas, Julián recibió una noticia inesperada: expulsaron a su sobrino de la escuela por agresión. El mismo chico al que él ayudó a criar. El mismo que se burlaba de las meditaciones, pero que ahora estaba perdido, sin rumbo. Al llegar a casa, encontró al muchacho callado, con la mirada llena de enojo y dolor. «Yo no soy como tú, tío. Yo no seré nadie». Julián se sentó a su lado y respondió, «Ni yo lo era. Pero decidí cambiar. Y tú también puedes». El chamaco lloró como un niño. Y en ese llanto, Julián vio el reflejo de su propio pasado. Decidió hacer algo inusual, se lo llevó a la siguiente obra. Le pidió que ayudara en tareas sencillas. Poco a poco, le enseñó más que técnicas, le enseñó valores, presencia, respeto, visión. Meses después, el mismo muchacho, antes rebelde, empezó a estudiar por su cuenta. Quería aprender de emprendimiento. Quería armar algo con sentido. Quería parecerse al tío que un día pensó que era uno más.
Y fue en ese ir y venir, de triunfos y tropiezos, que Julián se dio cuenta de algo poderoso: la riqueza que él había manifestado no era solo suya. Era una energía que se desbordaba, que tocaba, que sanaba. Pero ni él imaginaba que, en poco tiempo, tendría la visión más grande de su vida. Y esta vez, no estaría dormido. Era una mañana gris en San Cristóbal cuando Julián decidió subir al cerro de Huitepec. No por turismo, ni por curiosidad, sino porque algo dentro de él latía, como un llamado silencioso que no podía ignorar. Desde que firmó el contrato con los inversionistas, su vida estaba en movimiento constante. Juntas, viajes, sucursales, nuevos clientes. El nombre, Renueva Casa, comenzaba a sonar en todo el sur de México. Pero pese al éxito aparente, Julián sentía una inquietud creciente, como una hierba que brota en silencio. En los últimos días, algo había cambiado en sus meditaciones. Ya no podía entrar en ese estado profundo como antes. Las imágenes no llegaban. El sentimiento de gratitud seguía ahí, pero era como si la señal con el universo estuviera débil. Y por eso subió. Cargaba solo una mochila con agua, una cobija ligera, una libreta de notas y un cuarzo que don Pascual le había dado meses atrás, diciéndole: guárdalo. Cuando te llame, sabrás a dónde ir. Durante la subida, el viento soplaba con fuerza. El cielo nublado creaba una atmósfera casi sagrada. En la cima del cerro, había un claro poco conocido, rodeado de piedras negras. Era un lugar silencioso, donde el tiempo parecía detenerse. Ahí, Julián se arrodilló. Respiró hondo. Y habló en voz alta, como si estuviera frente a alguien: si me perdí, muéstrame el camino otra vez. El silencio fue absoluto. Pero minutos después, empezó a llover. Era una lluvia fina, suave, que le mojaba la cara como lágrimas caídas del cielo. Julián cerró los ojos, colocó el cuarzo sobre su pecho y se recostó. La lluvia empapaba la tierra a su alrededor, pero él no se movía. Su respiración se volvió leve. El corazón, tranquilo. Y entonces sucedió. Salió de su cuerpo. No con un susto, ni con dolor, sino con una suavidad que no se puede describir con palabras. La sensación era la de flotar en un espacio sin forma, sin sonido, sin tiempo. De pronto, aparecieron imágenes. Pero no eran recuerdos. Era el futuro. Se vio en una oficina de cristal, en un edificio alto, con vista a la Ciudad de México. Vio gente trabajando con brillo en los ojos, usando playeras con el logo de Renueva Casa. Vio su nombre en una revista sobre innovación. Pero la imagen más fuerte fue otra. Se vio, completamente solo. En un penthouse enorme, rodeado de lujos, pero con la mirada vacía. El rostro serio. Sin risas, sin niños alrededor. Solo silencio. Esa visión le pegó como un puñetazo en el estómago. La manifestación de riqueza sin amor, sin conexión, sin sentido, era solo otra forma de pobreza. Entonces, la visión cambió. Vio una versión distinta de sí mismo, en un centro comunitario sencillo, rodeado de jóvenes, enseñando construcción, mentalidad y espiritualidad. Vio sonrisas. Abrazos. Vio a su sobrino ayudando a organizar el evento. Y ahí sí sintió un calor en el pecho. El mensaje era claro: la verdadera riqueza es la que compartes. Cuando volvió en sí, tenía el cuerpo empapado. El sol empezaba a romper las nubes, creando un rayo de luz dorada en el cielo gris. Julián se levantó en silencio. El cuarzo en su mano estaba caliente. Bajó del cerro con el corazón lleno de un propósito renovado. Esa noche, al llegar a casa, escribió en su libreta: no quiero ser solo un hombre que triunfó. Quiero ser el hombre que hizo triunfar a otros con él. En los días que siguieron, tomó decisiones atrevidas. La primera fue lanzar el proyecto Construye Futuro, una iniciativa social para capacitar a adolescentes en situación de riesgo, ofreciendo clases gratuitas de construcción, desarrollo personal y educación financiera. El proyecto nació en una bodega abandonada en el barrio donde creció, con el apoyo de amigos y antiguos clientes. La segunda decisión fue todavía más sorpresiva:
Julián rechazó un contrato millonario con una multinacional que quería comprar el 60% de Renueva Casa. Los empresarios se quedaron perplejos. La oferta era tentadora. Pero Julián sabía que si aceptaba, perdería el control de su propósito. La empresa se convertiría en una marca más en el mercado. Y él, solo otro nombre olvidado entre números. Su hermana pensó que estaba loco. Carolina, ahora su socia y gran amiga, se sentía dividida. ¿Estás seguro, Julián? Estamos hablando de una lana que podría cambiar tu vida para siempre. Él respondió con calma, mi vida ya cambió. Ahora toca cambiar la vida de otros. Y así lo hizo. El proyecto, Construye Futuro, llamó la atención de periódicos locales. Estudiantes que antes vivían en la calle empezaron a graduarse como albañiles, plomeros, pintores. Pero, más que eso, empezaron a creer que tenían valor. Que podían soñar. En ese contexto apareció Javier, un chico de 15 años que desde el primer día destacó. Tímido, de mirada atenta, Javier era huérfano y vivía con su abuela enferma. Trabajaba en una tiendita, pero soñaba con ser arquitecto. Durante las clases, hacía dibujos en su cuaderno con una precisión sorprendente. Julián vio ahí un reflejo de lo que él mismo pudo haber sido, si hubiera tenido apoyo a los 15. Decidió apostar por el muchacho. ¿De verdad quieres ser arquitecto, Javier? Sí, señor. Más que nada. Entonces lo serás. Y yo voy a ayudarte. Julián cubrió los gastos de sus estudios, le compró una compu usada, lo puso en contacto con un mentor voluntario que enseñaba dibujo técnico y lo acompañó de cerca. 2 años después, Javier fue aceptado en una universidad pública con beca completa. El día de la despedida, abrazó a Julián con fuerza y dijo, si algún día cambio el mundo, será porque usted cambió el mío primero. Y en ese instante, Julián entendió todo. La visión en el cerro, la expansión de la empresa, los contratos que rechazó, el chico que ahora volaba con alas propias, todo formaba parte de la misma energía. Se había convertido en un canal de transformación. Y por eso la abundancia fluía sin esfuerzo. Pero el destino todavía le guardaba una última sorpresa. Una que nadie, ni siquiera él, podía prever. La noche estaba tranquila en San Cristóbal. Por la ventana del despacho de Julián, se veía el pueblo dormido, con sus tejados humedecidos por el sereno y los postes proyectando aros de luz tenue por las calles. Pero dentro de ese cuarto sencillo, algo diferente estaba a punto de suceder. Era tarde, pero Julián seguía despierto. El rostro cansado, los ojos fijos en la pantalla de la computadora. Revisaba los planos de una nueva sede para el proyecto Construye Futuro, ahora con el respaldo de una ONG internacional. Sería la construcción más importante que había dirigido, no por el tamaño físico, sino por su significado. Aun con todos los logros, sentía que algo faltaba. En los últimos días, había soñado repetidamente con el mismo lugar, una aldea aislada en las montañas, casas de piedra, niños corriendo descalzos y una mujer de cabello gris que le extendía una libreta. En el sueño, ella decía, la verdadera riqueza es invisible. Ven a ver. Eso lo tenía intrigado. Revisó mapas, habló con gente mayor del pueblo, hasta que un antiguo empleado le habló de una comunidad llamada San Miguel de los Milagros, casi olvidada en lo alto de la sierra. A la mañana siguiente, Julián cerró la mochila y se fue. El camino era duro. Llevaba solo lo esencial, algo de comida, agua, una manta y el mismo cuarzo que lo había acompañado hasta entonces. También su libreta, donde escribía todo desde el día de la ceremonia con don Pascual. Tras 3 horas de subir veredas de tierra y piedras sueltas, llegó a la aldea. Y lo que vio lo dejó mudo. Era exactamente el lugar de su sueño. Las casas, las montañas, los rostros. Todo. Caminó despacio hasta que lo recibió una señora delgada, de piel curtida y cabello entreverado en una larga trenza. Ella lo miró con familiaridad, como si lo conociera de toda la vida. «Te tardaste, Julián», dijo ella, con voz suave pero firme. Él se sentó en un banquito de madera frente a la casita de la mujer. Ella se presentó como doña Elvira, una de las guardianas espirituales de la región, heredera de un conocimiento ancestral sobre la energía, la mente y el tiempo.
Durante horas, habló poco. Pero observaba mucho. Al caer la tarde, le entregó un cuaderno antiguo, con tapas de cuero resquebrajado y hojas amarillentas. Tenía dibujos, símbolos y textos en un español arcaico, mezclado con fragmentos en maya. Hablaba de visiones del tiempo, alineación con el corazón y el lenguaje del campo invisible. Julián leyó todo con atención. Sentía como si ya lo hubiera leído antes. En un punto, se detuvo ante una frase subrayada: el futuro no es un lugar al que llegas. Es una energía que decides vivir ahora. Doña Elvira entonces lo invitó a participar de un ritual que tendría lugar esa misma noche. Sería un encuentro con los abuelos, como llamaban a los guías espirituales invisibles que protegían el saber de la aldea. Habría tambores, fogata y una meditación profunda con hierbas sagradas. Julián dudó. Estaba agotado. Pero algo más fuerte lo empujaba. Aceptó. Al anochecer, encendieron la fogata. Los ancianos del pueblo se sentaron en círculo. Cada uno sostenía un objeto simbólico, una pluma, una piedra, un tambor, una vela. Pusieron a Julián en el centro. Doña Elvira se acercó, colocó su mano sobre el corazón de él y dijo: ya viste el futuro con los ojos de la mente. Ahora lo verás con los ojos del alma. Empezó el ritual. Los tambores se mezclaban con cantos ancestrales que vibraban en el aire como ondas invisibles. Poco a poco, Julián cerró los ojos. Sintió el cuerpo liviano. La respiración se hizo profunda. El tiempo se desvaneció. Y entonces, volvió a ver. Pero esta vez, no era sobre él. Vio un México en transformación. Vio barrios humildes reconstruidos con materiales sustentables. Vio niños aprendiendo sobre el poder de la mente en las escuelas. Vio mamás emprendiendo, papás enseñando meditación a sus hijos, comunidades enteras conectadas en un propósito. Vio el futuro colectivo. Y en el centro de todo eso, estaba él. Pero no como protagonista. Como un canal. Un facilitador. Alguien que inspiraba con el ejemplo, pero que ya no necesitaba ser visto. Era como si se hubiera convertido en parte de un organismo más grande. La visión se expandió. Y entonces un silencio absoluto lo envolvió. Fue ahí cuando sintió la presencia de algo inmenso. Una conciencia superior. Un campo que lo cubría como un manto de luz. No tenía rostro. Ni voz. Pero se comunicaba directamente con su corazón. No eres quien llegó hasta aquí. Eres quien sigue después de esto. Las palabras no fueron escuchadas, fueron sentidas. Cuando abrió los ojos, la fogata estaba más baja. Los ancianos lo miraban en silencio. Doña Elvira se acercó, le dio el cuaderno antiguo y dijo: guarda este conocimiento. Algún día despertará a otros. Julián bajó del cerro en silencio, con el alma renovada. En los meses siguientes, adaptó el contenido del cuaderno antiguo a un lenguaje sencillo. Creó un curso gratis en línea llamado Construye desde adentro, donde enseñaba los principios que había aprendido de Joe Dispense, combinados con la sabiduría de los pueblos ancestrales. Al poco tiempo, más de 70.000 personas entraron al material. Y el impacto fue mayor de lo que imaginó. Empresas empezaron a aplicar las prácticas en sus equipos. Escuelas públicas lo invitaron a hablar sobre neurociencia y espiritualidad. La prensa local lo nombró el arquitecto de la conciencia. Pero él seguía siendo humilde. Dormía en la misma casa. Tomaba café en la plaza con los amigos de siempre. Y todas las noches, antes de dormir, se sentaba en el piso, cerraba los ojos, y agradecía. Ahora la riqueza era otra. Era ver a su sobrino, de casi 20 años, montar una startup de educación digital para jóvenes de barrios pobres. Ver a Javier ganar un premio de arquitectura social. Ver a una señora de 70 años escribir por primera vez, después de escuchar uno de sus videos. Y saber que todo empezó en una madrugada solitaria, con un corazón pidiendo auxilio. Pero, había algo que aún ignoraba. Algo que lo cambiaría todo otra vez. Porque a veces, el universo se guarda lo más impactante para el final.
Ya era tarde cuando Julián volvió a San Cristóbal, con el viejo cuaderno de cuero en la mochila y una nueva mirada en el rostro. El pueblo seguía igual, tranquilo, con las mismas luces amarillas en los faroles y el mismo aroma a maíz tostado y leña saliendo de las casas. Pero dentro de él, todo era distinto. Había entendido algo profundo en la montaña: el éxito externo era solo un reflejo de la alineación interna. Y esa alineación era frágil. Bastaba con un paso en falso, una distracción, un ego crecido, y todo podía desmoronarse. Por eso decidió guardar silencio un tiempo. Canceló entrevistas, pospuso reuniones y empezó a caminar solo por las calles que un día recorrió sin rumbo. Quería reconectarse con la humildad de antes. Volver a las raíces. Escuchar más y hablar menos. Pero el universo, siempre atento, tenía otros planes. Cierta tarde, mientras veía a un grupo de niños jugando fútbol en un terreno de tierra, sintió una presencia detrás de él. Al voltear, se encontró con un rostro que no veía hacía más de 20 años, Sebastián, su mejor amigo de la infancia. Uno de los pocos que estuvo a su lado antes de que todo se derrumbara en la adolescencia, cuando el papá de Julián los abandonó y la mamá enfermó. «No manches». «¿Julián?», dijo Sebastián, con una cara de sorpresa mezclada con cariño. «Hermano, ¿cuánto tiempo?», respondió Julián, dándole un abrazo fuerte y con los ojos llenos de asombro. Se sentaron en la misma banca de la plaza donde de niños compartían sueños. Y ahí, entre recuerdos y risas nerviosas, Sebastián le contó su historia. Vivía en Mérida, tenía una pequeña empresa de muebles sustentables, pero estaba pasando una crisis tremenda. Su socio lo traicionó. Lo perdió todo. Regresó a San Cristóbal sin nada, con su mochila al hombro y el orgullo hecho trizas. «Quise ser alguien, Julián, pero creo que el mundo no es para mí». Esas palabras le tocaron hondo. Julián reconoció ese mismo tono que él mismo había tenido alguna vez, un tono de derrota disimulada de conformismo. «Sigues intentando ser alguien, Sebastián. Pero ya lo eres. Solo necesitas recordar quién eres». Lo invitó a pasar unos días en su casa. Cocinaron juntos, recordaron viejos tiempos, se rieron como dos chavitos. Y en las noches que siguieron, Julián compartió con Sebastián todo lo que aprendió sobre visualización, energía, meditación, neuroplasticidad, y sobre cómo lo que vivió no fue suerte, sino creación consciente. Sebastián escuchaba en silencio. A la tercera noche, mientras tomaban café bajo el cielo estrellado, Sebastián miró a su viejo amigo y dijo: «¿Tú todavía crees que cualquiera puede cambiar su realidad?». Julián respiró hondo, lo miró de frente y contestó: «Cualquiera. Pero no todos están dispuestos a dejar de ser quienes son, para convertirse en quienes nacieron para ser». A la mañana siguiente, Sebastián se levantó antes que todos. Tomó papel y pluma y comenzó a escribir. Bocetó un nuevo modelo de negocio. Llamó a un par de viejos clientes. Y en cuestión de horas, estaba recuperando algo que pensó haber perdido para siempre: la esperanza. La semana siguiente, Julián lo llevó a la sede de Construye Futuro, y lo presentó a los alumnos como el nuevo maestro de lo imposible. Sebastián sonrió, algo penoso. Pero desde ese día, algo en sus ojos empezó a brillar. Meses después, Sebastián lanzó una nueva marca, Raíz Viva, fabricando muebles ecológicos con jóvenes aprendices del proyecto social. El negocio creció rápido, pero con sentido. Cada pieza vendida iba firmada por quien la construyó. Y parte de las ganancias se reinvertía en educación. Julián observaba todo en silencio. Orgulloso. Pero también, inquieto. Una noche, volvió a soñar con la mujer de cabello gris. Esta vez, ella estaba en una sala blanca, rodeada de espejos. Y decía, mirándolo a los ojos: «Curaste lo que heredaste. Ahora debes transformar lo que dejarás». Despertó sudando. Con el corazón a mil. Al día siguiente, llamó a su hermana. Quería hablar con su sobrino, que ya iba para los 20, estudiando administración y metido en su propio proyecto de impacto. «Quiero enseñarte algo, mijo», dijo al encontrarlo en un cafecito del pueblo. Se sentaron. Julián sacó el viejo cuaderno de su mochila, lo puso sobre la mesa y habló: «Esto me guió cuando todo parecía irse al caño.
Y ahora, es tuyo. El chico abrió los ojos como platos. Pero tío, esto es tu historia. No. Es la nuestra. Y quiero que tú escribas la siguiente parte. El sobrino tomó el cuaderno con las manos temblorosas. Y en ese intercambio silencioso, Julián empezó a darse cuenta de que la verdadera riqueza era trascender en otros. Pero esa misma noche, recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Solo decía, Don Pascual está a punto de partir. Quiere verte. Es urgente. A Julián se le heló la sangre. El viejo curandero que le ayudó a ver más allá de lo físico, que lo recibió en la ceremonia que cambió su vida, ahora se preparaba para despedirse. A la mañana siguiente, viajó al pueblito donde todo empezó. Llegó con el corazón apretado. Encontró a don Pascual acostado, frágil, pero con los ojos todavía vivos. Sabía que vendrías, susurró, con una ligera sonrisa. Julián se arrodilló junto a la cama. Gracias, por todo. Lo que me enseñó, salvó mi vida. El viejo tocó su mano con ternura y dijo, no entendiste. Yo no enseñé. Solo te recordé quién eras. Quién todavía eres. Silencio. Los que manifiestan lo invisible, deben volver siempre al punto de origen. Ahí es donde se decide si la semilla va a florecer o secarse. Julián no entendió del todo. Pero esas palabras ya no saldrían de su mente. En los días siguientes, don Pascual falleció. Y su partida estuvo marcada por una ceremonia hermosa, con flores, música y gratitud. Nada de tristeza. Solo reverencia. Y en el momento en que encendieron la pira, una mariposa azul revoloteó sobre el cuerpo del anciano. Y se posó en el hombro de Julián. Todos lo vieron. Todos guardaron silencio. Y ahí, frente a todos, Julián lloró. Pero no de dolor. Lloró de plenitud. De saber que ahora, el siguiente paso sería más grande que él. Y que el futuro estaba listo. Pero, ¿lo estaría él también? Días después del adiós a don Pascual, Julián estuvo evitando compromisos. Se mantenía más callado, dándole vueltas a lo que había escuchado en la última charla con el curandero. Esas palabras no salían de su cabeza, los que manifiestan lo invisible, deben volver siempre al punto de origen. Pero, ¿a cuál punto de origen se refería? ¿Su infancia? ¿Su dolor? ¿La pobreza? ¿O algo más profundo? Mientras intentaba encontrar respuestas, le llegó un mail inesperado. Lo firmaba Mariela Guzmán, profesora universitaria y líder de un grupo de investigación en neurociencia y espiritualidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Habían oído hablar de Julián por su curso gratuito, Construye desde adentro, y querían invitarlo a dar una conferencia. Al principio, dudó. Nunca se consideró alguien del rollo académico. Tenía la prepa trunca y no se veía rodeado de doctores e intelectuales. Pero había algo diferente en esa propuesta. Mariela explicaba en el correo que el objetivo era justo ese, acercar el conocimiento científico a historias reales de superación. Llevar ejemplos vivos de transformación a los alumnos. Y ella insistía en que fuera Julián quien inaugurara su ciclo de ponencias. Después de unos días de pensarlo, aceptó la invitación. La semana del viaje, la ansiedad le pegó duro. Pasó noches ensayando, puliendo las palabras, imaginando qué esperaría de él esa gente. Pero en el fondo, sabía que su fuerza venía de la autenticidad. Decidió no ocultar nada. Contaría su historia tal cual era, cruda, bella, imperfecta y milagrosa. Al llegar a Guadalajara, fue recibido por Mariela en persona. Era joven, determinada, con ojos que parecían ver más allá de la superficie. No tienes idea del impacto que tu trabajo está causando, Julián. Dijo, mientras lo llevaba al campus. El auditorio estaba a reventar. Estudiantes, profesores, curiosos. Todos esperando para conocer a ese hombre común, que había transformado su propia vida gracias a la fuerza de la mente y el espíritu. Julián subió al escenario con pasos lentos pero firmes. Respiró hondo. Y empezó, yo no nací con suerte. Nací con una elección,
aceptar la vida tal como era, o descubrir quién podría ser si dejaba de repetir lo que ya había vivido. Habló del abandono, del dolor, de la construcción, de la noche de la visión, de la montaña, del cuaderno, de la transformación. Cada palabra parecía atravesar al público como una chispa. En ciertos momentos, muchos lloraban. Otros grababan, tomaban notas o simplemente observaban en silencio, impactados. Al final de la conferencia, silencio absoluto. Y luego, una ovación que duró varios minutos. Fue entonces cuando algo inédito sucedió. Después de la conferencia, se acercó un señor. Se llamaba Rafael Murillo, director de un Instituto Internacional de Educación Holística con sede en Bogotá. Dijo que estaban desarrollando un proyecto piloto en comunidades de América Latina para enseñar técnicas de expansión de conciencia a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Julián, queremos invitarte a ser embajador del programa. Tu nombre ya pasó por muchas mesas. Pero antes de cualquier formalidad, quiero llevarte a un lugar. Julián se extrañó. ¿A qué lugar? A un lugar donde el futuro que viste, ya está sucediendo. Días después, viajaron rumbo a Colombia. En el interior de Antioquia, en una pequeña villa construida en medio de la selva, había una escuela diferente a todas las que Julián había visto. Las aulas no tenían paredes, eran estructuras abiertas, en armonía con la naturaleza. Los maestros enseñaban matemáticas y ciencias, pero también meditación, respiración consciente, empatía. Los niños hacían ejercicios con los ojos vendados para desarrollar la intuición. Había silencio en las comidas, rituales de gratitud y espacios de escucha activa para quien quisiera desahogarse. Era como si alguien hubiera materializado las ideas de Joe Dispenza en forma de escuela. Allí, Julián conoció a Nicolás, un niño de apenas 12 años que lo marcó profundamente. Nicolás había perdido a sus papás en un derrumbe. Llegó a la escuela sin hablar con nadie, con señales de depresión profunda. Pero en pocos meses, pasó a liderar círculos de conversación, enseñaba meditación a sus compañeros y escribía poesía sobre el universo. En la despedida, el niño le entregó a Julián una nota: gracias por ser como la tierra, que deja que la semilla brote. Y con ese gesto tan sencillo, Julián entendió algo que cambiaría el rumbo de su propia misión. Él no necesitaba solo inspirar. Necesitaba formar multiplicadores. Creadores de realidad. Al volver a México, Julián reunió a su equipo y les compartió todo. Propuso la creación de una nueva rama del proyecto, la Escuela del Ser, una escuela informal, accesible, itinerante, para llevar a los barrios más olvidados del país los principios de la manifestación consciente, la autorresponsabilidad y el poder de la hora. No quiero edificios costosos. Quiero círculos de charla, tapetes en el piso, miradas conectadas. Quiero que la gente entienda que no necesita más cosas, sino más conciencia. El equipo abrazó la idea. Y en los meses siguientes, iniciaron los primeros círculos en Oaxaca, Tabasco, Chihuahua. Grupos pequeños, pero poderosos. Julián pasaba horas escuchando las historias de gente común que cargaba dolor, arrepentimiento, sueños olvidados. Y con cada nueva charla, sentía que su propósito se expandía. Había dejado de ser solo un hombre con visión. Ahora era un hombre que despertaba visiones en los demás. Pero fue durante uno de esos círculos, en un barrio marginado de Veracruz, que recibió una noticia inesperada. Carolina, su socia y gran amiga desde los primeros pasos de Renueva Casa, había sufrido un accidente automovilístico. Estaba internada en estado grave, entre la vida y la muerte. En ese momento, el piso se le abrió. Ella había sido un pilar en su camino. Lo ayudó cuando nadie creía en él. Estuvo presente tras bambalinas en todas las victorias. Era más que una amiga, era su extensión de alma. Julián lo dejó todo. Viajó durante la noche hasta la capital. Al llegar al hospital, la vio entubada, inconsciente, rodeada de aparatos. El médico fue directo: las próximas 24 horas son decisivas. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. Y por primera vez en años, sintió un miedo real. Pero entonces, cerró los ojos. Respiró hondo. E hizo lo que mejor sabía hacer. Visualizó. Visualizó a Carolina riendo otra vez.
La imaginó caminando, planeando, hablando fuerte como siempre. Sintió gratitud como si ella ya estuviera sana. Le envió amor. Mucho amor. Se quedó ahí por horas. Repitiendo palabras silenciosas con el corazón: gracias por volver. Gracias por elegir quedarte. Gracias por todo. A la mañana siguiente, un milagro. Carolina abrió los ojos. Sonrió. Y susurró: tú manifestaste esto, ¿verdad? Julián rió con lágrimas en los ojos. Los dos. Siempre hemos sido un mismo campo. Y en ese instante, supo que el punto de origen que mencionó don Pascual era el amor. Y si la siguiente lección estaba por llegar, él ya estaba listo. La recuperación de Carolina fue lenta, pero sorprendente. En pocas semanas, ya daba caminatas cortas, tomaba notas en su cuaderno de planeación y enviaba mensajes de voz con ideas nuevas, como si el accidente hubiera detonado en ella una urgencia por vivir más intensamente. Julián la visitaba todos los días. Muchas veces, solo se sentaban en silencio, tomando té, viendo el atardecer. No hacía falta hablar mucho. Después de lo que pasaron, todo estaba dicho. En una de esas tardes, mientras el cielo se pintaba de naranja, Carolina rompió el silencio con una pregunta: ¿te has dado cuenta del tamaño de lo que creaste? Julián sonrió, pero cambió el tema. No creé nada solo. Solo empecé algo. Lo crearon todos los que también creyeron. Ella lo miró con esa mirada firme que solo ella tenía. Julián, tú plantaste una semilla. Pero ahora se volvió un bosque. Esas palabras se le quedaron en la mente los días siguientes. Bosque. Una metáfora bonita, pero que contenía algo más grande: un ecosistema. Un espacio vivo, interconectado, con ciclos propios y vida que se renueva. Y eso era justo lo que veía a su alrededor. La sede de Construye Futuro ya había formado a más de 1000 jóvenes en 2 años. Raíz Viva, la empresa de Sebastián, ahora exportaba muebles con identidad mexicana a 3 países. El curso en línea de Julián sobrepasaba 100.000 accesos, y la Escuela del Ser se estaba esparciendo por varias regiones de México, tocando vidas a donde nadie más quería llegar. Pero lo que más lo conmovía eran las historias que surgían de esos lugares. Como la de Lorena, una mujer de 52 años que pasó toda su vida vendiendo tamales en un puesto callejero. Después de escuchar una charla de Julián en una escuela pública, empezó a practicar ejercicios de visualización y gratitud todas las mañanas. En 6 meses, abrió su propio restaurante, donde empleaba a otras 5 mujeres de la comunidad. Y más aún, organizaba encuentros semanales con las empleadas para compartir reflexiones, meditaciones y palabras de apoyo. Ya no solo vendo comida, señor Julián, ahora sirvo esperanza. Dijo ella, con lágrimas en los ojos, en una grabación que envió por WhatsApp. O la de Gael, un muchacho que creció en un albergue y vivía entre robos y fugas. Un día, encontró en la basura un folleto sobre la Escuela del Ser. Le gustó el nombre. Fue al círculo de charla. Se sentó al fondo, callado. Volvió la semana siguiente. Y la otra. Hoy, es voluntario, ayuda a otros adolescentes a salir del mismo ciclo. Aprendí que no soy mi pasado. Soy lo que creo. Dijo Gael en uno de los encuentros, con aplausos llenos de emoción. Historias así le llegaban a Julián todos los días. Al principio, intentaba responder una por una. Pero pronto notó que era imposible. Entonces empezó a hacer videos simples, con su celular, hablando directo desde el corazón. Videos sin edición, sin guión, donde solo se sentaba, miraba a la cámara y decía: hoy puede ser el día que cambie tu historia. Esos videos se hicieron virales. No solo por las vistas, sino por algo nuevo: respeto. Gente de Argentina, de Perú, del interior de Brasil, de Portugal, todos decían lo mismo: necesitaba escuchar esto. Pero con la visibilidad vinieron también los retos. Algunos intentaban desacreditar su trayectoria, diciendo que lucraba con el dolor ajeno. Que estaba creando una secta emocional. Que usaba un lenguaje espiritual para manipular. Julián no respondía. Tampoco debatía. Solo seguía adelante.
porque sabía lo que hacía. Y sobre todo, sabía en quién se estaba convirtiendo. Lo que no esperaba, era la carta. Cierta mañana, al abrir el buzón, encontró un sobrecafé sin remitente. Adentro, una hoja doblada con letra temblorosa. Era de su papá. Sí. El hombre que había abandonado a la familia cuando él aún era adolescente. La figura ausente que nunca respondió cartas, nunca llamó, nunca apareció en los momentos difíciles. La carta decía: hijo, no sé cómo empezar esto. Pasé la vida tratando de olvidar quién era, lo que dejé atrás. Pero tú me encontraste sin siquiera buscarme. Me encontraste en la mirada de los jóvenes que hoy guías. Me encontraste en las palabras que nunca tuve valor de decir. Yo no fui padre. Y tal vez nunca pueda serlo. Pero hoy, soy tu alumno. Perdóname. Y gracias por no rendirte con el mundo, incluso cuando yo me rendí contigo. Julián se quedó ahí parado, con la carta en las manos, la mirada fija en un punto cualquiera. El tiempo parecía suspendido. Ese era un capítulo que creyó que nunca se escribiría. Guardó la carta con cuidado. Respiró profundo. Y entendió que ese momento no era sobre el dolor, era sobre la liberación. La semana siguiente, en uno de sus círculos de conversación, contó la historia de la carta. Sin rabia. Sin llanto. Solo como un regalo. La vida te devuelve todo lo que sueltas con amor. A veces tarda. Pero te lo devuelve. Ese mismo día, recibió una llamada inesperada. Era del equipo de una de las mayores plataformas de streaming del mundo. Querían grabar un documental sobre su vida, recorriendo los lugares donde él había vivido, las obras que construyó, los alumnos que formó. Julián no supo qué decir en ese momento. Pidió unos días. Habló con Carolina, con Sebastián, con su sobrino, ahora socio en la administración del proyecto. Todos lo animaron. Pero, de noche, a solas, sentado en el mismo rincón donde meditaba años atrás, le preguntó al universo: ¿y ahora, esto es ego, o es misión? En el silencio que siguió, no escuchó ninguna voz. Pero lo sintió. Un calorcito en el pecho. Un ligero escalofrío. Un sí silencioso. Y comprendió: si el bosque ya creció, tal vez sea hora de esparcir las semillas a otros continentes. Lo que Julián no imaginaba era que, al aceptar, desencadenaría el suceso más inesperado de su vida. La firma del contrato para el documental se dio una tarde soleada en la Ciudad de México. El director a cargo, un argentino llamado Franco Valdés, era famoso por crear historias que conmovían al mundo. Pero dejó claro desde el principio: Julián, no quiero solo mostrar lo que construiste. Quiero mostrar lo que te construyó a ti. Julián asintió con una sonrisa discreta. Entendía, después de todo lo vivido, que no eran los trofeos los que tocaban corazones. Era el barro. Las cicatrices. Las derrotas que abren camino a victorias genuinas. Las grabaciones comenzaron en el pueblo donde nació. Luego pasaron por la primera obra que él dirigió, por el Cerro de Huitepec, por los círculos de la Escuela del Ser, por la bodega donde nació el proyecto Construye Futuro. Cada lugar reavivaba un recuerdo. Cada rostro encontraba eco en el suyo. Y lo que más conmovía al equipo era la forma en que él miraba a las personas, sin prisa, con interés genuino, como si cada conversación fuera un universo entero. Pero no todo fue color de rosa. Mientras grababan en San Cristóbal, apareció un viejo conocido de Julián, Mauricio, un excompañero de trabajo de la época de las obras. Un hombre áspero, escéptico, que nunca creyó en nada de esto. ¿Así que ahora eres famoso, te volviste gurú? Soltó con tono ácido al verlo en una cafetería. Julián, con calma, respondió: no. Sigo siendo un albañil de corazón. Solo cambié lo que construyo. Mauricio bufó y se fue. Pero el ambiente quedó denso. Esa noche, el director Franco se le acercó y comentó: tienes que estar listo. Cuando el mundo te ve, no todos aplauden. Julián lo sabía. Pero oírlo era distinto a vivirlo. La semana siguiente, empezaron a surgir comentarios negativos en redes sociales.
Gente diciendo que inventaba historias. Que se aprovechaba del dolor ajeno para promocionarse. Que sus cursos eran charlatanería enlatada. En uno de los videos, una mujer decía, ese Julián habla bonito, pero apuesto a que ni siquiera ayuda de verdad. Nomás graba, edita y se va. Eso dolió. Por más que supiera quién era, no estaba inmune. Era humano. Carolina, ahora recuperada y cada vez más presente, lo abrazó y dijo, el éxito mueve a los demás, Julián. Y el ego herido grita fuerte. Pero no llegaste hasta aquí para complacer. Llegaste para transformar. Él respiró hondo. Sabía que no podía cerrarse. Ni endurecerse. Decidió grabar un video sencillo. Sentado en el piso, como siempre, sin guión. Si dudas de mí, está bien. Pero duda también de lo que repite sobre ti cada día. Porque, si algo aprendí, es que lo que uno cree con emoción, se manifiesta. Y lo que uno perdona, nos libera. El video se hizo viral. Pero más que likes, generó algo distinto, respeto. Muchos críticos empezaron a verlo como alguien real. Y lo más importante, falible, pero fiel a su propósito. Mientras tanto, el documental tomaba forma. Franco decidió incluir, además de las grabaciones, fragmentos de cartas y mensajes enviados por personas que habían sido tocadas por las enseñanzas de Julián. Una en especial llamó la atención. Era de una mujer llamada Teresa, de Tijuana. Mamá soltera, en depresión, que llegó a pensar en quitarse la vida. Un día, por casualidad, escuchó en un video de Julián una frase, no eres lo que el mundo hizo de ti. Eres lo que decides hacer con eso. Eso fue un detonante. Buscó ayuda. Empezó terapia. Formó un grupo de apoyo para otras mamás en la misma situación. Y ahora, cerraba la carta diciendo, tú salvaste mi vida, sin saberlo. Al leer eso, Julián lloró. Pero no de orgullo. De humildad. Porque al fin entendía la magnitud de lo que había elegido. Fue en este contexto que llegó la invitación que lo cambiaría todo. Franco, tras una reunión con los ejecutivos de la productora, recibió la noticia, lanzaremos el documental en Europa. Queremos a Julián en el estreno, en Madrid. Participará en una conferencia internacional sobre transformación humana. Julián se quedó en shock. Nunca había salido de México. Jamás se subió a un avión. Pero algo dentro de él decía, es momento de cruzar otra frontera. El viaje se programó. Durante el vuelo, Julián vio por primera vez las nubes desde arriba. Miró por la ventana y, por un instante, se vio a sí mismo como aquel niño de botas desgastadas, cargando cubetas de cemento. Y sonrió. Al llegar a España, fue recibido con flores, aplausos, reporteros. Un contraste tremendo con la sencillez que llevaba en los huesos. Pero no se deslumbró. La conferencia fue en un teatro antiguo, con más de 1000 personas. Ahí estaban neurocientíficos, terapeutas, educadores, autores famosos. Y, entre ellos, un albañil del sur de México. Cuando subió al escenario, el silencio era total. Empezó con una historia simple, de una obra donde se cayó de un andamio y casi perdió la pierna. Contó cómo ese día sintió que la vida se acababa. Pero fue ahí donde todo empezó. Si crees que necesitas una segunda oportunidad, tal vez lo que necesitas es un primer encuentro contigo mismo. El público lloró. Y, al final, lo ovacionaron de pie. Pero lo que pasó después, nadie se lo veía venir. Al volver al hotel esa noche, aún conmovido, recibió un recado en la recepción. Alguien había dejado un sobre a su nombre. Adentro, solo una hoja con letras firmes, ¿estás listo para ver todo lo que aún no ha sido revelado? La firma era un símbolo antiguo, un círculo con una espiral en el centro. El mismo símbolo que aparecía en varias páginas del cuaderno que doña Elvira le había dado años atrás. El corazón se le aceleró. El tiempo pareció detenerse. Aquello, era un nuevo llamado. Y lo que vendría después, no sería solo una expansión de su legado. Sería la revelación de algo que transformaría todo lo que creía sobre sí mismo,
y sobre lo que había manifestado hasta ahora. Julián se quedó inmóvil en el cuarto del hotel, sosteniendo el sobre con el símbolo de la espiral. Intentaba controlar el corazón, pero sentía el pulso retumbándole en las manos. Esa marca, ya la había visto. No solo en el cuaderno de doña Elvira, sino también en una de las piedras negras del claro en lo alto de Huitepec, el día en que tuvo su primera gran visión. Pero ahí, en Madrid, tan lejos de casa, ¿por qué alguien lo traería de vuelta? Sin saber bien qué hacer, guardó el papel en su mochila, se dio una ducha rápida y bajó al restaurante del hotel. Necesitaba aire, ruido, realidad. Pero nada le sacaba de la cabeza esa pregunta: ¿estás listo para ver todo lo que aún no ha sido revelado? A la mañana siguiente, al llegar al auditorio para una reunión con líderes de proyectos sociales, recibió una visita inesperada. Una mujer de cabello corto, piel morena y mirada penetrante se le acercó en el lobby. Tenía acento andino y un collar con el mismo símbolo de la espiral colgándole del pecho. «Sé que recibiste la invitación», dijo, sin presentarse. Julián guardó silencio, atónito. «Me llamo Samira. Soy parte de un círculo silencioso que preserva memorias olvidadas. Llevamos años buscando a personas que despiertan, de adentro hacia afuera». «¿Qué quieres de mí?», preguntó, todavía con desconfianza. «Nada. Solo que vengas. Hay algo que necesitas recordar». Le extendió un sobre pequeño. Dentro, un papel con coordenadas y una fecha, 2 días después, en las afueras de Toledo. Julián sintió el peso de la decisión. Cancelar compromisos, aplazar entrevistas, desaparecer un rato. Pero algo en el tono de esa mujer, y en la vibración del símbolo, lo jalaba con fuerza. 2 días después, tomó un tren silencioso al amanecer. Bajó en una pequeña estación aislada y caminó por un camino de terracería, donde lo recibió un hombre mayor que no dijo palabra. Solo avanzaba al frente, guiándolo por un sendero entre campos y rocas hasta una cueva oculta bajo una ladera. Adentro, con velas encendidas y dibujos antiguos en las paredes, había 5 personas, todas con collares del símbolo de la espiral. Samira lo esperaba. «Llegaste», dijo, con una leve inclinación de cabeza. «No entiendo por qué estoy aquí», contestó Julián, sintiendo un raro escalofrío. Samira se acercó, le tomó las manos y dijo: «Ya fuiste tocado por el campo. Ya colapsaste futuros. Pero aún te falta ver de dónde viene esa habilidad». Luego señaló una pared de la cueva, donde había una imagen pintada en ocre y carbón. Un hombre con los brazos abiertos, rodeado de círculos concéntricos. Abajo, una inscripción en latín: Veritas interiorem. Porta non est fora. La verdad está dentro. La puerta no está afuera. En ese momento, Julián sintió un zumbido muy fuerte en los oídos. Se tambaleó. Tuvo destellos de recuerdos, pero de cosas que nunca había vivido. Se vio en una aldea antigua, hablando con gente en otro idioma. Escribiendo símbolos. Enseñando técnicas de meditación a grupos de jóvenes, en otra época. En otro cuerpo. Con otro nombre. Se desmayó. Despertó horas después, recostado sobre una manta, rodeado de las mismas 5 personas. Samira le dio agua y dijo, sin rodeos: «No eres nuevo en esto. Eres parte de una línea que enseña lo invisible desde hace siglos. Muchos lo olvidan. Tú lo recordaste». Julián no podía responder. Solo escuchaba. El símbolo es antiguo. Aparece en ruinas de México, Perú, India, África. Es la marca de los despiertos. Aquellos que pueden atravesar la materia y manifestar la realidad con la intención. Tú cruzaste ese portal. Ahora debes entender qué hacer con él. Volvió a Madrid con el cuerpo cansado, pero la mente en espiral. Aquello lo cambiaba todo, y a la vez, lo explicaba todo. Desde niño, sentía que había algo más. Algo que no sabía cómo nombrar. Y ahora, parecía tener una llave. Al regresar a México, sintió un nuevo peso: no solo continuar el legado que había creado, sino proteger un conocimiento que podía malinterpretarse. Y, además,
mantener los pies en la tierra mientras el alma flotaba en otras dimensiones. Por eso, decidió hacer algo simbólico. Regresó a la montaña de Huitepec. Llevó consigo el cuarzo que lo acompañaba desde la primera visión, el cuaderno de doña Elvira, la nota de la espiral y un puñado de tierra del pueblo donde nació. En la cima, cavó con sus propias manos un pequeño hoyo y lo colocó todo ahí. No quiero guardarlo. Quiero confiar. Susurró. Al bajar, se encontró con un grupo de jóvenes que iban en la dirección contraria. Uno de ellos, al verlo, dijo, «Tú eres Julián, ¿verdad, el del video de la segunda oportunidad?» Él sonrió. «Soy solo alguien que decidió vivir con los ojos cerrados, y ver con el corazón». Pero sabía que ahora, más que nunca, estaba entrando en un nuevo portal. Uno que unía la ciencia y el espíritu. La materia y la energía. El pasado y el futuro. Y que el gran desenlace de su viaje, aún estaba por llegar. La mañana estaba silenciosa cuando Julián recibió la última invitación. Era una carta en papel reciclado, escrita a mano, desde la Universidad de Granada, en España. El rector, tras ver el documental, lo invitaba a recibir un reconocimiento especial, el título de doctor honoris causa, por su aporte a la educación emocional, al desarrollo humano y al impacto social en países de América Latina. Julián leyó la carta despacio. Con las manos firmes, pero los ojos húmedos. Recordó su infancia sin libros. A su mamá juntando cartón en la calle para comprar arroz. Recordó el piso de tierra donde dormía, las veces en que soñó con un futuro, y despertó con hambre. Cerró los ojos. Y dio las gracias. El día de la ceremonia, vistió un traje sencillo. El mismo de su primera charla, años atrás. Entró al gran auditorio con pasos tranquilos, sin pretender impresionar. Solo presente, como había aprendido a estar. El rector lo presentó con palabras hermosas, llenas de títulos, términos académicos y reconocimiento. Pero cuando Julián tomó el micrófono, solo dijo, «Vine a recordarles que todo lo que buscan, ya vive dentro de ustedes. Yo no soy doctor de nada. Solo soy un hombre que decidió no aceptar la historia que el mundo escribió para mí». La audiencia lo escuchó de pie. Muchos lloraban. Otros sonreían. El video de la ceremonia se viralizó en cuestión de horas. Pero nadie sabía que esa no sería su última aparición pública, por un buen tiempo. 2 meses después de la distinción, Julián desapareció. No del todo. Pero el teléfono dejó de sonar. Los correos no tenían respuesta. Los videos cesaron. Incluso el equipo de la fundación se sacó de onda. Creyeron que andaba de viaje, de vacaciones, tal vez escribiendo un libro. Pero no. Él estaba en silencio. En lo alto de la montaña, donde todo empezó. Solo. Por 30 días, Julián se retiró del mundo. Se desconectó de todo lo externo, redes, invitaciones, entrevistas, compromisos. Llevó solo comida sencilla, una cobija, cuadernos en blanco, y a sí mismo. Ahí, en medio del frío de la madrugada y el silencio total, enfrentó el último portal, el de su propio ego. Porque aunque había construido algo hermoso, en cierto punto sintió que estaba volviendo a enredarse. No por la pobreza, sino por la expectativa. Por la imagen que los otros proyectaban en él. Por la necesidad de mantenerse, a la altura, de lo que se había convertido en un símbolo. Y fue ahí, bajo las estrellas, que comprendió, la verdadera manifestación solo sucede cuando ya no hay nada que demostrar. En la última noche de su retiro, sentado con las piernas cruzadas sobre la tierra húmeda, Julián tuvo una nueva visión. Pero esta vez, no vio auditorios. Ni premios. Ni escuelas. Vio a un niño corriendo descalzo. Era él. Jugaba solo en mitad de la calle, pateando una pelota de trapos. Pero en los ojos del niño había algo que ni el Julián adulto había entendido hasta entonces: paz. Una paz sin razón. Sin propósito. Sin resultado. Solo la alegría de estar vivo. Y entonces comprendió lo que don Pascual quiso decir. Lo que doña Elvira mostró. Lo que significaba el símbolo de la espiral.
El portal no era un lugar. Era el ahora. Al día siguiente, bajó de la montaña con pasos ligeros. Regresó al pueblo. Reunió a su equipo. Y anunció una nueva etapa. Ya no quiero ser la cara de todo esto. Quiero ser la raíz. Invisible. Silenciosa. Pero que sostiene. Pasó la estafeta a 3 nuevos líderes, jóvenes que él mismo formó, entre ellos Gael, el chico huérfano, ahora titulado y multiplicador. Él se quedaría tras bambalinas, como mentor. Sin reflectores. Sin su nombre en grande. Y en este nuevo rol, floreció aún más. 2 años después, la Escuela del Ser ya estaba en 7 países. El curso gratis llegó a 1 millón de accesos. Y su nombre se volvió símbolo, no de un hombre, sino de una idea, que todo puede cambiar, cuando uno cambia por dentro. Cierto día, su sobrino lo encontró sentado en la terraza, tomando café y sonriendo solo. ¿En qué piensas, tío? Estoy recordando. ¿Qué cosa? Cuando creía que solo era uno más. El sobrino rió. ¿Y ahora, qué piensas? Julián miró hacia el cielo. Pienso que fui todo lo que necesitaba ser, para recordar quién siempre he sido. Y así termina la historia de Julián, el hombre que no se volvió millonario por casualidad, ni por suerte, ni por atajos. Sino porque decidió vibrar como quien ya era próspero, cuando todavía tenía hambre. Porque creyó que podía, cuando todo decía que no. Porque manifestó lo invisible, con los ojos cerrados, y el corazón abierto. Y tal vez, si tú cierras los ojos ahora, y te permites creer un poco más en ti mismo, quizá empieces a sentir lo mismo que él sintió. Porque la vida que quieres, también te está queriendo a ti. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.